¿Qué tal? En esta ocasión vamos a analizar el comportamiento de un mecanismo de retorno rápido. El ejercicio es el siguiente. Pero antes de continuar, no olvides suscribirte. Ahora sí. Dado el mecanismo de retorno rápido. Determine las velocidades y aceleraciones de los puntos B, C y D. En la figura se observa la configuración de este tipo de mecanismos. Y en la tabla se muestran todos los datos que proporciona este ejercicio. Se tienen las longitudes de los eslabones, así como también algunos ángulos que describen la posición del mecanismo. Además, están las velocidades y aceleraciones angulares del eslabón 2. Para evitar confusiones, vamos a identificar los eslabones. En primer lugar, está el eslabón 2, compuesto entre el punto O y el punto B. El eslabón 3 es el que está comprendido entre el punto A y el punto C. Y el eslabón 4 está comprendido entre los puntos D y C. El mecanismo se mueve a partir del movimiento del eslabón 2. Seguidamente el pistón B se mantiene en contacto con el eslabón 3, proporcionando así el movimiento a todo el conjunto. A continuación, se presenta la animación del movimiento de este tipo de mecanismos. Como se puede notar, a medida que gira el eslabón 2, la distancia AB varía su longitud. Muy bien, empecemos por determinar la posición del mecanismo. Para esto se debe conocer los vectores posición de cada punto a analizar. Pero para esto, se debe conocer los ángulos que forma cada eslabón con respecto al eje X positivo. Para saber el ángulo que forma el eslabón 3 con el eje X, se va a analizar el triángulo conformado por los puntos A, O y B. Como se muestra en el gráfico, el ángulo delta 1 es un ángulo alterno interno. Pero en realidad, de este triángulo nos interesa saber el valor del ángulo φ. A partir del gráfico se sabe que el ángulo φ es igual a 180 menos θ y más el ángulo delta 1. Y de esta forma obtenemos el valor del ángulo φ. Gracias a esto, ya se conoce el valor de un ángulo y dos de sus lados del triángulo, con lo cual se puede determinar el valor de la distancia AB. Para esto simplemente se aplica la ley de cosenos. Reemplazamos los datos en la ecuación y despejamos el valor de la distancia AB. Debido a esto ya se conoce un dato más de este triángulo, con lo cual ya se puede determinar el valor del ángulo beta, que es el ángulo que más nos interesa. Pero antes se debe determinar el valor del ángulo delta 2. Como este es un ángulo interno del triángulo AOB, simplemente se aplica la ley de cosenos de la siguiente forma. Y se procede a despejar el valor del ángulo delta 2. Debido a esto ya es posible calcular el valor del ángulo beta. Para esto simplemente se suma el ángulo delta 1 más el ángulo delta 2. Y listo. Ahora solo falta determinar el ángulo que forma el eslabón 4. Para esto se emplea la siguiente figura. Lo que se busca es la distancia vertical desde el punto D hasta el punto C, para después determinar el ángulo que forma este eslabón con respecto al eje X. A partir de este gráfico se sabe que la distancia DC vertical es igual a la distancia ACY menos la distancia de 2,86 pulgadas y menos la distancia OAY. Como anteriormente se conocía los valores de los ángulos beta y delta 1. Fácilmente podemos determinar esta distancia. Como se puede notar, es una distancia muy pequeña, que incluso podría ser despreciada. Sin embargo, debido a este pequeño descentramiento se genera un ángulo, tal como se muestra en la figura. Por lo tanto, para calcular el valor del ángulo beta 2, simplemente se aplica el seno de este ángulo. A partir de esto se despeja el valor del ángulo
y se obtiene un valor muy pequeño para este ángulo. Como ya se conoce el valor de los ángulos y la longitud de cada eslabón, se procede a calcular los vectores posición de cada punto. Para calcular el vector posición de B con respecto a O, simplemente aplicamos el coseno y seno del ángulo respectivo. Se reemplaza los datos y se obtiene el vector. De igual forma, para calcular el vector posición de B con respecto al punto A, se emplea la longitud A, B y el ángulo beta. Y listo. Ahora continuamos con el vector posición del punto C con respecto al punto A, para lo cual se hace uso de la distancia A, C y el ángulo beta, debido a que estos puntos forman parte del eslabón 3. Y finalmente se determina el vector posición del punto D con respecto al punto C. Se usa la distancia C, D y el ángulo beta 2. De esta forma se ha obtenido los vectores posición para cada punto. Ahora ya se puede continuar con el cálculo de la velocidad. Iniciemos por determinar el valor de la velocidad del punto B. Simplemente se aplica la siguiente fórmula. Como en esta ocasión, el punto O es un punto fijo. La velocidad del punto O es igual a 0. Quedando por resolver el producto vectorial de la velocidad angular por el vector posición. Se reemplazan los datos y se desarrolla la operación. Hay que tomar en cuenta que es un producto vectorial. Y listo, se obtiene el vector de la velocidad de B. A continuación, se procede al cálculo del módulo de este vector. Simplemente se aplica una raíz cuadrada con cada componente al cuadrado. Y listo, se obtiene el módulo de la velocidad. Ahora solo falta determinar la dirección de este vector, para lo cual aplicamos la tangente, relacionando así las componentes de este vector. El siguiente paso es simplemente despejar el valor de este ángulo. Como se puede notar, este vector posee las componentes negativas. Por lo tanto, se ubica en el tercer cuadrante. Y para determinar el ángulo que forma con el eje X positivo, simplemente hay que sumar 180 grados. Y listo. Y gracias a esto ya se conoce el vector de la velocidad del punto B, así como su módulo y dirección. Continuando con el análisis, en el punto B ocurre un fenómeno extraordinario, conocido como efecto Coriolis. Esto quiere decir que el punto B se mueve con respecto al punto fijo O, pero a su vez también se mueve con relación al punto A. El movimiento con respecto al punto A es relativo. Como se mostró en un inicio, la distancia A-B varía su longitud. Es decir, a medida que gira el eslabón 2, la distancia A-B varía su longitud. De esta forma, el punto B se mueve con relación al punto O y también con respecto al punto A. Tomando en consideración este movimiento, la velocidad del punto B se puede describir bajo la siguiente fórmula. La velocidad del punto fijo, más la velocidad angular del eslabón, por el producto cruz del vector posición, donde se da el movimiento relativo, y más la velocidad relativa del punto B, con respecto al punto A. Ahora simplemente reemplazamos los datos. Se reducen algunos términos semejantes, y notamos que las incógnitas de esta ecuación son la velocidad angular 3 y la velocidad relativa del punto B con respecto al punto A. Para resolver este sistema de ecuaciones se procede a separar los valores en X y los valores en Y, obteniendo las siguientes relaciones. No obstante, como se puede apreciar en el gráfico, el movimiento del punto B está restringido por el eslabón 3. Es decir, la velocidad de B con respecto al punto A se produce a lo largo del eje del eslabón. Por lo tanto, se conoce la dirección de esta velocidad. Como se puede apreciar, la dirección de este vector está dado por el ángulo beta, debido a que es un ángulo alterno interno. Para obtener la relación entre la componente X y Y, simplemente se aplica la tangente de beta. Se procede a despejar el valor de una componente. En este caso se despeja el valor de la componente Y.
Y listo, con esto se tiene un sistema de 3 ecuaciones con 3 incógnitas. Simplemente hay que resolverlo. En este caso tomo el valor de la velocidad relativa en el eje y lo reemplazo en la segunda ecuación. Aquí despejo el valor de la velocidad relativa. Y seguidamente, lo reemplazo en la primera ecuación. De esta forma se puede despejar el valor de la velocidad angular 3. Una vez obtenido este valor se procede a reemplazarlo en la segunda ecuación. Y de esta forma se calcula el valor de la velocidad relativa en el eje X. El valor de la velocidad relativa en el eje X se reemplaza en la última ecuación, con lo cual se calcula el valor de la velocidad relativa en el eje Y. Con esto se ha obtenido el vector de la velocidad relativa del punto B con respecto al punto A. El siguiente paso es determinar el módulo del vector. Después vamos a determinar la dirección del vector. Como ya se sabe, el vector posee las componentes negativas, por lo tanto, se ubica en el tercer cuadrante. El ángulo que describe la dirección del vector está dado por el ángulo φ. Simplemente hay que sumar 180 más el ángulo beta que anteriormente obtuvimos. Y así se obtiene la dirección del vector. Debido a esto, se ha obtenido el valor del vector de la velocidad relativa del punto B con respecto al punto A, en conjunto con su módulo y dirección, así como también el valor de la velocidad angular del eslabón 3. El siguiente paso es calcular el vector de la velocidad del punto C. Para esto se emplea la siguiente ecuación. Como se puede notar, se toma como punto de referencia al punto A. Pero al ser un punto fijo, el valor de la velocidad es 0. De esta ecuación se conocen todos los datos, por lo tanto, simplemente reemplazamos. Y se procede a resolver el producto vectorial. Y listo. Con esto se ha obtenido el valor del vector de la velocidad del punto C. A continuación, se procede con el cálculo del módulo de este vector. Para esto simplemente aplicamos una raíz cuadrada con cada componente elevada al cuadrado, y ahí lo tienen. Ahora solo falta la dirección del vector. Como este vector posee una componente positiva y la otra negativa, se ubica en el segundo cuadrante, tal como se muestra en la figura. Para determinar el valor del ángulo tau simplemente se aplica la tangente de este ángulo. Se procede a despejar el valor del ángulo, y listo. Como se puede notar, el ángulo φ se obtiene restando 180 menos el ángulo tau, con lo cual se obtiene la dirección de este vector. Con esto que realizamos se obtuvo el vector de la velocidad para el punto C, así como su módulo y dirección. El siguiente punto a analizar es el punto D. Para analizar la velocidad de este punto se emplea la siguiente ecuación. En este caso se toma como referencia al punto C, por lo que se requiere el vector de la velocidad dc, que previamente calculamos. La única variable desconocida es la velocidad angular del eslabón 4. Si operamos las variables obtenemos la siguiente ecuación. Lo que hay que hacer es simplemente tomar todos los términos de la componente en J. A partir de aquí sabemos que el movimiento del pistón se da únicamente en el eje X. Por lo tanto, como se puede notar en la ecuación, el valor de la velocidad en Y es igual a 0. Gracias a esta interpretación, podemos despejar el valor de la velocidad angular 4. Después regresamos a la ecuación y reemplazamos el valor de la velocidad angular. En este caso se anula el valor de la componente en J, puesto que no existe movimiento en el eje Y. Y de esta forma se obtiene el valor de la velocidad del punto D. Como este vector solo posee una componente en X, se puede determinar fácilmente su módulo. Y de igual forma su dirección, como se puede notar, el ángulo que forma es igual a 180 grados. Y con esto se ha completado el apartado de velocidades, pues ya se conoce el valor de la velocidad de todos los puntos. El siguiente paso es determinar los valores de aceleración.
Empecemos por calcular el vector de la aceleración del punto B. Para esto empleamos la siguiente ecuación, en la cual se emplea la aceleración del punto de referencia, que en este caso es el punto O, más el producto vectorial entre la aceleración angular del eslabón por el vector posición, y menos la velocidad angular del eslabón al cuadrado multiplicado por el vector posición. A partir de los datos se sabe que el punto O es un punto fijo, por lo que la aceleración es cero. Y como dato se tiene que el eslabón 2 no posee aceleración angular, por lo que es igual a cero. Lo que resta por hacer es simplemente realizar la operación de multiplicación. Hay que tomar en consideración que es una simple multiplicación de una constante por un vector. Y así es como se obtiene el vector de la aceleración del punto B. Ahora vamos a determinar el valor del módulo del vector. Simplemente realizamos la siguiente operación, y listo, se obtiene el módulo del vector. Finalmente, vamos con la dirección del vector. Para esto, como el vector posee una componente positiva y la otra negativa, se ubica en el cuarto cuadrante, tal como se observa. Para determinar el valor del ángulo tau, empleamos la tangente. Y seguidamente se despeja el valor del ángulo tau. Por lo tanto, la dirección del vector está dado por la siguiente operación. Y de esta forma se ha obtenido el vector de la aceleración del punto B con su respectivo módulo y dirección. A continuación, como el punto B se mueve con relación al punto A, existe otra expresión que relaciona la aceleración relativa del punto B, también conocida como aceleración de Coriolis. En esta ecuación encontramos dos términos extras que son el producto vectorial entre la velocidad angular y la velocidad del punto B con respecto al punto A. Y el otro término es la aceleración del punto B, medida con respecto al punto A, que sería la aceleración relativa. Si reemplazamos los datos en la ecuación obtenemos la siguiente expresión. Como se sabe, la aceleración del punto fijo A es cero. Si desarrollamos las operaciones obtenemos la siguiente expresión. Hay que tener mucho cuidado al momento de desarrollar las operaciones, puesto que hay operaciones de producto vectorial y multiplicaciones de un escalar por un vector. Así que hay que realizar estas operaciones de forma correcta. Para resolver esta ecuación se procede a separar las componentes, tanto en X como en Y. Para las componentes en X, obtenemos la siguiente ecuación. Y para las componentes en Y, obtenemos la siguiente ecuación. A partir de esto se forma un sistema de dos ecuaciones con tres incógnitas, que no se puede resolver. Por lo tanto, vamos a plantear la tercera ecuación. Como se sabe, la aceleración relativa de B con respecto al punto A se produce a lo largo del eje del eslabón 3, tal como se muestra en la figura. Por lo tanto, se puede relacionar las componentes del vector aceleración por medio de la tangente del ángulo beta. A partir de esto se puede despejar el valor de una componente. En este caso despejo el valor de la componente en Y. Con esto se ha conseguido un sistema de tres ecuaciones con tres incógnitas, que sí tiene solución. Para resolver el sistema de ecuaciones, tomo la expresión de la aceleración en y lo reemplazo en la segunda ecuación. Aquí reduzco los términos semejantes y obtengo una nueva expresión. Esta expresión la reemplazo en la primera ecuación. Gracias a esto puedo despejar el valor de la aceleración angular 3. Con este valor regreso a la ecuación 2. Reemplazo el valor de la aceleración angular. Realizo las operaciones y obtengo el valor en X de la aceleración relativa. Y finalmente este valor lo reemplazo en la última ecuación, lo que me permite obtener el valor en Y de la aceleración relativa. Y de esta forma se calculó el vector de la aceleración relativa del punto B, con respecto al punto A, así como también el valor de la aceleración angular 3. Posteriormente se continúa con el cálculo del módulo de este vector, tal como se muestra a continuación. Ahora solo falta la dirección del vector. Como se tienen las dos componentes negativas, el vector se ubica en el tercer cuadrante.
Además, el ángulo que forma este vector es el ángulo beta, cuyo valor ya es conocido. Por lo tanto, el valor del ángulo φ es igual a 180 más beta. Y con esto se ha calculado el valor del vector de la aceleración relativa, conjuntamente con su módulo y dirección, así como también el valor de la aceleración angular del eslabón 3. Continuando con el análisis, el siguiente punto es el punto C. Para calcular el valor de la aceleración se emplea la siguiente ecuación. En este caso se toma como referencia al punto fijo A, con lo que la aceleración de A es igual a 0. Además, el punto C forma parte del eslabón 3, por lo que se emplea la aceleración angular 3 y velocidad angular 3. Reemplazamos los valores y realizamos las respectivas operaciones, tomando en consideración que existen operaciones de producto vectorial y de multiplicación, que son dos cosas muy diferentes. Y fácilmente se obtiene el vector de la aceleración del punto C. A continuación, se procede a calcular el módulo de este vector. Y de igual forma se calcula la dirección de este vector. Como posee una componente positiva y la otra negativa, se ubica en el cuarto cuadrante. Por lo tanto, se aplica la tangente y seguidamente se despeja el valor del ángulo tau. Ahora simplemente se resta 360 menos el ángulo tau y obtenemos la dirección de este vector. Con esto se ha conseguido calcular el vector de la aceleración del punto C, con su módulo y dirección. Ahora solo falta determinar el valor de la aceleración del punto D. Para esto se emplea la siguiente ecuación. Como se puede notar, se requiere del vector aceleración del punto C, que previamente calculamos. Además, se tiene el producto vectorial de la aceleración angular 4 por el vector posición. Y la multiplicación entre la velocidad angular y el vector posición. Con esto simplemente reemplazamos los datos en la ecuación y listo, realizamos las respectivas operaciones. Y se obtiene la siguiente expresión. Aquí se tiene como incógnita a la aceleración angular 4. Para resolver esto simplemente separamos todas las componentes del eje y lo igualamos a 0. La razón es muy simple, el movimiento del punto D se da únicamente a lo largo del eje X. Y al no existir movimiento en el eje Y, la aceleración en este eje es igual a 0. Dicho esto, vamos a despejar el valor de la aceleración angular 4. El siguiente paso es regresar a la ecuación de aceleración, y se reemplaza el valor que obtuvimos. Ahora simplemente se reducen los términos, y se obtiene el vector de la aceleración en el punto D. Como este vector solo posee una componente positiva en el eje X, es muy fácil determinar su módulo. Además, como posee una sola componente, la dirección de este vector es igual a 0 grados. Tal como se aprecia en el gráfico. Y con esto doy por culminado este ejercicio. Como se puede apreciar, se ha calculado los vectores posición, la velocidad y aceleración de los puntos B, C y D. Por lo tanto, se ha realizado un análisis completo de este tipo de mecanismos. Y gracias, eso ha sido todo por hoy.